Hola amigos, ¿qué tal? Con ustedes Enrique Villanueva en esta su página Hipnosis y Salud. Y el día de hoy continuamos con la lectura de un curso de milagros. Nos encontramos todavía en el capítulo 2, ya casi concluyéndolo, estamos en la sección 8 que dice el significado del juicio final. Ya saben, para los amigos que nos siguen en línea con lo que son las redes sociales, pueden estar subiendo estos videos pegando el link en sus respectivas paredes, de modo que mucha más gente pueda beneficiarse de estos videos. Vamos entonces a iniciar. Los amigos que están siguiéndonos con el libro de texto, nos encontramos en la página 37, el significado del juicio final. Este es un tema, creo, muy interesante, porque el concepto que tenemos a través de la religión, o la idea central del juicio final, apunta por lo general al castigo, a la idea de que se va a separar a la gente buena de la gente mala. Y quizás la interpretación es completamente distinta. Veamos qué nos dice ahora el curso de milagros. Una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Recordemos que se ha hecho una diferencia muy clara entre la idea de que los milagros proceden de los pensamientos milagrosos, y en este caso de lo que es la voluntad de Dios. La magia, en cambio, procede de estar concentrado en los pensamientos egoicos o los pensamientos de separación. La idea de que todo podemos resolverlo a través de invenciones. Nuestra mente egoica, por ejemplo, cree que puede resolver las cosas sin amor. Entonces crea una serie de artilugios o fabrica situaciones que aparentemente resuelven, pero que en realidad solamente se convierten en un paliativo, algo que funciona dentro del tiempo, pero que no es una auténtica curación por la eternidad, si es que nos referimos a la curación. Ahora dice acá, tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, o sea, centrado en el ego, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en tu mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Entonces, somos una emanación del Creador. Tenemos su capacidad creativa, eso es inevitable. La pregunta aquí es cómo estamos usando esa capacidad creativa, qué hacemos con ella. Si nosotros dirigimos esta potencia en nosotros acorde a lo que es la voluntad de Dios, entonces estamos creando como Él crea. Si nosotros usamos este poder para, digamos, hacer lo que es opuesto a la voluntad de Dios o generar pensamientos sin amor, no estamos creando, sino fabricando. Esa fabricación corresponde entonces a la voluntad que sostenemos en ese momento, y que si es una voluntad de separación, obviamente se opone a la voluntad del Creador. Ahora, miren lo que dice acá. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta, o sea, con tu voluntad, es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. ¿Qué significa esto? Si tú existes dentro de la mente de Dios, estás usando su capacidad creativa para fabricar cosas que no son reales. Y digo que no son reales porque no obedecen a la voluntad original, a la voluntad de nuestra fuente. Entonces, estamos un poco alienando una parte de su mente para fabricar cosas que no existen. Y existen para nosotros dentro del tiempo-espacio que nosotros hemos fabricado, pero no existen desde la realidad del Creador. Entonces nos dice acá, de ello se desprende que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Ahora, es tan evidente esto que cada uno de nosotros pareciera vivir en un sueño particular. O sea, no solamente estamos soñando dentro de la mente del Creador, sino que en este sueño de separación en el que nos hemos partido en infinidad de seres, ahora yo sostengo en mi mente un sueño y tú sostienes otro, y mi vecino sostiene otro diferente. Aparentemente estamos mirando lo mismo, sin embargo cada uno está interpretando en su cabeza lo que quiere de este evento. Por ejemplo, vemos un accidente automovilístico. Uno de nosotros puede estar pensando que esta persona se recupere de este accidente rápidamente. El otro puede estar pensando, de seguro jamás se va a recuperar, esto lo va a dejar marcado por el resto de su vida. Y la otra persona puede estar pensando, el seguro del auto va a elevarse después del accidente. Cada quien vive en su propia cabeza, y esta es una expresión que se usa mucho, ¿verdad?
Y es ciertamente así, nos hemos involucrado en un sueño en el que cada uno pareciera seguir su propia voluntad separada de las voluntades del resto. El curso de milagros nos lleva al punto en el que tenemos que reconocer que todas las voluntades en realidad son una y la única voluntad real es la voluntad del Creador, del origen. Nos dice aquí entonces, esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. O sea, el distinguir entre tu voluntad y entre la voluntad de Dios te lleva entonces al reconocimiento de cuál es el verdadero significado de esta idea del juicio final. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes en tu sistema de pensamiento. O sea, no dice que exista como sistema de pensamiento en la mente de Dios. Existe en tu sistema de pensamiento y es atemorizante, así como lo concibes con tu voluntad. Eso se debe a que no entiendes lo que es juzgar. Y eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. O sea, en el momento en el que tu mente y tu voluntad decidió separarse de la mente y la voluntad del Creador, en ese momento el Creador generó una solución a esta situación. La solución fue este plan que te lleva de retorno a tu fuente, de retorno al Padre. Parte de ese plan entonces es justamente este juicio final, que no tiene nada que ver con la idea de miedo que tú has gestado en tu mente. Es algo completamente diferente. Dice acá, se originó a raíz de la separación que tú ocasionaste con tu mente, como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Lo que quiere decir que este juzgar o este juicio final se plantea como uno de los pasos finales en el proceso de aprendizaje que nosotros hacemos. Dice, del mismo modo en que la separación, o sea, el separar tu mente de la mente de Dios, abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Eso es considerando la idea del tiempo que nosotros fabricamos. ¿Okay? Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros. O sea, lo que nos dice acá es que si nosotros pudiéramos funcionar con una mente amorosa, una mente recta, como la señala el curso, entonces nuestros pensamientos de amor acortarían la necesidad del tiempo, porque el tiempo solamente existe para que tú puedas continuar aprendiendo. Si aprendes las lecciones rápidamente, el tiempo se acorta. No solamente para ti, sino también para los que te rodean. Dice aquí entonces, su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo. El milagro acorta el tiempo. ¿Okay? Dice, pero no lo abole, lo que quiere decir que si bien los milagros se manifiestan dentro del tiempo, no hacen que el tiempo colapse completamente o a cero, sino que simplemente invitan a que el tiempo se reduzca, porque ya no hay necesidad de sufrir, puesto que has optado por pensamientos amorosos, has optado por perdonar, entonces el tiempo de este aprendizaje se ha cortado y ahora puedes pasar al siguiente aprendizaje más rápidamente. Dice, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Entonces, si un número suficiente de nosotros, es como si hubiera un número de personas capaces de generar un cambio colectivo. Y esto es interesante. Me recuerdo un estudio que se hizo en una universidad americana acerca del tema de la oración. Decían, por ejemplo, que habían encontrado hasta una fórmula para determinar la intensidad del poder que se generaba a la hora de orar un grupo de personas. Se quería saber cuánta gente podía ser afectada por las oraciones, ¿no? Entonces, al hacer el estudio llegaron a esta conclusión. La raíz cuadrada del 1% de una población puede afectar a toda esa población. ¿Qué significa esto? 100 personas orando pueden generar un impacto radical en un grupo de gente de aproximadamente 1 millón de personas. La raíz cuadrada del 1% afecta a toda esa población. ¿Cómo se verificó esto? En ese estudio se encontró, por ejemplo, que este grupo de oración podía hacer que el índice de criminalidad en un día específico de la semana bajara de manera dramática, o que el índice de accidentes automovilísticos en ese mes decreciera hasta puntos casi nulos.
Entonces, mentes conjuntas, orientadas en la misma dirección, están generando este índice de transformación que podemos verificar, ¿no? En este caso, científicos han podido encontrar esto. Si la ciencia puede verificar esto, digamos que a nivel espiritual es más que evidente que esto es real. Nos dice aquí, es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. Lo que significa que tu voluntad, aislada de la voluntad del Creador, está generando miedo y está fabricando condiciones de miedo en el mundo. Si tú fueras capaz de liberarte del miedo, entonces podrías ver desde el amor, porque tu mente es total. O sea, tu mente no puede estar enfocada en dos cosas al mismo tiempo. Cuando no está en miedo, está en amor. Cuando has decidido alejarte por completo de los pensamientos de miedo, de manera natural te enfocas en la naturaleza en la que fuiste creado. En este caso, tus pensamientos amorosos afloran y empiezas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, no solamente escapas del conflicto, sino que invitas a otras mentes a permanecer en ese mismo estado. Dice, por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. Es como que Jesús nos está hablando aquí y dice que le corresponde no solamente a él, sino a todos sus hermanos. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. O sea, aun cuando te sientas culpable, porque ese es el impulso original de la separación, el sentido de culpa. Ya me aparté del Creador, debe ser que hay algo malo conmigo, he sido expulsado, cuando en realidad tú optaste por separarte. Ahora, una vez que me siento en culpa, entonces creo que merezco castigo. El Padre tiene que castigarme por la falta que he cometido. Bueno, nos dice acá que no tiene nada que ver con castigo. En realidad se trata del último aprendizaje, el más importante de ellos. Y dice entonces, el juicio final es la última curación, en lugar de un reparto de castigos, por mucho que creas que son merecidos. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituir tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. O sea que el juicio final no tiene nada que ver con separar gente buena de gente mala, gente digna de castigo y gente justa. No. Más bien se trata de separar las creaciones que con tu mente todopoderosa has generado. Algunas de estas fabricaciones son falsas, otras son auténticas. ¿Cuáles son falsas? Aquellas que no fueron conducidas por el amor, aquellas que fueron generadas en miedo o desde una posición de culpa. En cambio, aquellos pensamientos que surgen del amor son, obviamente, no solo tu voluntad, sino también la voluntad del Creador, por lo tanto son reales. Hagamos entonces la distinción. El curso de milagros dice que aquello que es real es aquello que fue gestado desde la voluntad del Padre. Y aquello que es irreal es aquello que fue gestado desde la voluntad opuesta al Padre. Una voluntad que se opone al amor, en este caso la voluntad del miedo. ¿Okay? Entonces por eso nos dice acá que significa simplemente que todos llegarán por fin, todos, ¿ok? No nada más los buenos. Dice, todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. En este momento estamos usando la razón para justificar nuestra actividad de culpa y miedo. Sin embargo, nos dice que cuando hagamos esta separación entre lo real y lo irreal, cuando veamos con claridad qué cosa es la voluntad de Dios y qué cosa ha sido nuestra voluntad egoica, y podamos reconocer que una de estas es completamente falsa, entonces vamos a poder ahora sí dirigir nuestra energía racional en una sola dirección. Mientras tanto no podemos hacerlo porque tenemos una mente dividida. Pero hasta que no se haga esta distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la voluntad aprisionada no podrán sino continuar. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra. O sea, no hay aquí ningún sentido punitivo, ¿okay? En el tema de la separación. No estamos separando gente buena de mala, estamos separando cosas que hemos generado desde nuestra mente. Aquellas cosas que creamos de acuerdo a la voluntad de Dios, aquellas que fabricamos de acuerdo a el impulso del ego. Y dice,
Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del Apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo que es bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de allí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. O sea que dejaremos de sostener creencias basadas en el miedo. Todas nuestras creencias irán acorde a la voluntad de Dios, por lo tanto, nuestras creencias estarán creando como Dios crea. Habremos entonces separado nuestras fabricaciones falsas que se diluirán en la nada, porque ya repudiaremos aquello que no es real. Y dice, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios. Claro, nosotros en el momento que nos separamos nos sentimos culpables de la separación y pensamos ahora que Dios nos quería castigar por lo que hicimos, ¿okay? Pero nosotros lo proyectamos sobre Dios. No fue que Dios tuviera la voluntad de castigarnos, porque en Él no puede haber voluntad de separación. Dios en todo caso es la voluntad del amor y de la unidad. No tiene nada que ver con la idea de ver a algo diferente de sí mismo y encima castigarlo. Eso es nuestra idea de separación, ¿okay? Entonces dice, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la idea de la muerte. Claro, cuando pensamos en el juicio final es como hasta ahí llegue, después de eso ya viene lo peor, ¿verdad? Por todas las faltas que he cometido, por el sentimiento de ser culpable. Sin embargo, nos dice acá, este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. El curso menciona la percepción invertida como la idea de que nosotros, al tratar de ver algo diferente de lo que Dios veía, al tratar de ver algo distinto de su voluntad, nos negamos a ver lo real. Por lo tanto, empezamos a ver lo irreal. Y en el momento que empezamos a observar lo irreal, lo real pasó a ser invisible. El mundo del espíritu, el mundo del amor quedó velado. Y a partir de ahí solamente pudimos ver sombras. Y es lo que está pasándonos en este momento. Entonces, por eso nos dice, este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. O sea, se nos habla del juicio final como una idea de liberación y nosotros, desde nuestra percepción invertida y llena de brumas, lo que estamos viendo es la idea de la muerte, la idea de que vamos a ser castigados. Es una percepción invertida, es parte de las ilusiones en las que nos involucramos. No es real que el juicio final sea un lugar de castigo. Es un momento de aprendizaje y es un aprendizaje que se hace a través del amor. ¿Okay? Entonces dice, si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. ¿Okay? No es el umbral de la muerte, es el umbral de la vida. A través de ese proceso de aprendizaje final, al fin vamos a estar de retorno en la voluntad de Dios. Dice, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. O sea, quizás tú concebiste una realidad distorsionada en la que vas a ser castigado, pero como tú no te creaste a ti mismo, tú tampoco te puedes castigar. Así que no hay posibilidad de que en el final de finales, entre comillas, tú llegues a ser condenado. Eso no existe más que en tu mente. Eso no puede pasar. Desde la posición de Dios tú ya fuiste salvado. ¿Okay? Y en todo caso ese juicio final es el umbral de la vida, de la verdadera vida, una vida sin temor. Y dice, pues no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. O sea, si separamos la mentalidad recta en ti de la mentalidad egoica, cuando te des cuenta de lo que es real en tu mente y lo que es irreal, en ese punto tú vas a distinguir con claridad aquellas cosas que deberían quedarse y aquellas cosas que definitivamente se van. ¿Okay? Dice, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio. El tiempo entonces solamente existe para que tú puedas hacer conciencia de cómo restituir tu conexión con Dios, de cómo volver a esa comunión original con tu Creador. Y el tiempo solamente está allí para que tú lo uses de manera, digamos, positiva al extender tu amor a todo, de modo de retornar a la unidad.
Si tú en cambio usas el tiempo para mantener la separación, para estar peleado, para seguir empujando con miedo, a mantener la idea de separación vigente, entonces el tiempo se extiende para darte tiempo a que puedas aprender, ¿no? Pero como sigues en separación, sigues atacando, haces el proceso de dejar esta imagen o morir y retomar otra imagen, renacer, y a eso le llamas reencarnación, que es otra ilusión dentro de tu mente, y sin embargo estás proyectando consistentemente la idea de muerte, vida entre comillas, porque esa vida en temor tampoco es una vida completa, y te la pasas en este ciclo de reencarnaciones, ¿no? En el budismo se llama el samsara. Ahora, ¿en qué momento se va a interrumpir eso? Cuando tú estés dispuesto a aprender ya, cuando estés dispuesto a perdonar en ese instante y amar como debes a toda la creación. En ese momento el aprendizaje se ha hecho y el tiempo se ha acortado. Ya no hay necesidad de que reencarnes. En esta vida puedes hacerlo. Y liberado de esta imagen, ahora puedes operar de manera más poderosa todavía. Entonces dice, el único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Cierra entonces con la palabra expiación y recordemos que expiar es deshacer el error. Cuando observo caos en el mundo, me doy cuenta de que soy yo el proyector de esta película, que son mis pensamientos de miedo los que han proyectado caos al mundo, que toda la guerra, el malestar, la enfermedad que observo están allí solamente como una proyección mía. Por lo tanto, tengo que cambiar de mentalidad. La expiación significa que voy a deshacer el error del mundo desde su raíz, y su raíz se encuentra en mi mente. Me perdono por aquello que está en mí, que ha creado este caos en el mundo. Libero al mundo del caos. Lo veo ahora a través de los ojos del amor. Lo veo desde la posición del Espíritu, desde la voluntad de Dios. De modo que todo esto que veo se transforme y se convierta, vaya de retorno al Padre. Lo que era guerra se convierte en paz, lo que era enfermedad retorna a la salud, lo que era separación ahora se ve unido. ¿Okay? De eso se trata. Expiar es transformar la realidad a través de tu mentalidad recta. Para esto entonces vas a tener que dejar de lado los pensamientos de culpa y miedo. Tu juicio final, nuevamente, es la separación entre tus creaciones falsas y tus creaciones verdaderas. Tus creaciones verdaderas son aquello que va acorde a la voluntad de Dios. Repasen este video, creo que es un concepto muy importante, creo que nos ayuda a liberarnos de la idea de que vamos a ser castigados o de que se nos ha negado la salvación. Nada de eso es real, es solamente una percepción invertida de tu mente que se percibe en separación de su fuente. Eso es parte de la ilusión. Así que despertemos, hermanos. Corran la voz de esto, lleven este video a sus paredes de sus redes sociales. Vamos a seguir impartiendo este curso, vamos a tratar de seguir avanzando. Cada mes voy a tratar de subir por lo menos 2 videos de estos. Así que manténganse leyendo el curso de milagros, haciendo las diferentes lecciones. Y déjenme por favor sus comentarios aquí, de modo que podamos ir mejorando y mejorando más la instrucción. Gracias por su atención el día de hoy y nos vamos a ver muy pronto. Adiós.